De camino al Evangelio. Bienvenidos una vez más, hoy viernes 1 de abril del año 2022, a un encuentro con la palabra de Dios, trabajo que llega hasta sus corazones gracias al apostolado Misionando con Amor y Un Paso al Día. Para el día de hoy hemos preparado la reflexión que lleva por título Yo sí lo conozco, porque vengo de Él y Él es el que me envió. Antes de iniciar nuestra reflexión, meditamos una frase de amor. En esta oportunidad, San Alfonso María de Ligorio nos dice: todo bien consiste en amar a Dios, y amar a Dios consiste en hacer su voluntad. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan, en el capítulo 7, versículos varios. Sin embargo, yo no vine por mi propia cuenta, pero el que me envió dice la verdad, y ustedes no lo conocen. En aquel tiempo recorría Jesús la Galilea, pues no quería andar por Judea porque los judíos trataban de matarlo. Se acercaba la fiesta judía de las tiendas. Después que sus parientes se marcharon a la fiesta, entonces subió él también, no abiertamente, sino a escondidas. Entonces algunos que eran de Jerusalén dijeron: ¿no es este el que intentan matar? Pues mirad cómo habla abiertamente y no le dicen nada. ¿Será que los jefes se han convencido de que este es el Mesías? Pero este sabemos de dónde viene, mientras que el Mesías, cuando llegue, nadie sabrá de dónde viene. Entonces Jesús, mientras enseñaba en el templo, gritó: a mí me conocéis, y conocéis de dónde vengo. Sin embargo, yo no vengo por mi cuenta, sino enviado por el que es veraz. A ese vosotros no lo conocéis, yo lo conozco, porque procedo de él y él me ha enviado. Entonces intentaban agarrarlo, pero nadie le pudo echar mano, porque todavía no había llegado su hora. Palabra del Señor. El gran responsable de lo que enseñaba era el mismo Padre, quien lo envió para comunicar todo eso a los seres humanos. Los judíos estaban buscando a Jesús para matarlo. Encontramos que en Galilea había fracasado. También sus discípulos lo abandonaron, porque presentó el discurso sobre el pan de vida. Y en el pórtico de su traslado definitivo a Judea, de donde ya no saldrá, están quienes lo buscan para matarlo. En el Evangelio según San Juan, permanentemente vamos a encontrar la amenaza de muerte contra Jesús. Es difícil entender si por qué no pudieron lograr los enemigos eliminar a Jesús todas las veces que quisieron. Jesús es una realidad muy compleja de la que es muy difícil prescindir cuando a algunas personas se les antoja. Siempre quisieron y quieren eliminar a Jesús. Muchas personas que lo escuchaban quedaban fascinadas y algunas escandalizadas, y esto hasta nuestros días. Hasta los guardias o policías del templo se sintieron impotentes para retenerlo, incluso teniendo encima las órdenes de sus superiores para actuar. Decían que nadie habló jamás como habla este hombre. La exasperación y el respeto son como el armazón de las controversias sobre Jesús. Él va a la fiesta de los tabernáculos. Era una fiesta judía, la de mayor concurrencia, que se celebraba celebraba el final de la cosecha y preparaba la próxima sementera. Es llamativo, pues las solemnidades en el templo se prolongaban por 8 días. El texto nos dice que Jesús fue de incógnito,
pero es imposible que pase de incógnito. Donde vaya, siempre llamará la atención. La controversia principal está en el Mesías y sus orígenes. Popularmente se creía que el Mesías era un gran misterio y su origen totalmente desconocido, quien aparecería desde un lugar secreto en el mundo y en el momento oportuno para llevar a cabo su obra. Y ellos sabían de la patria y el origen de Jesús, que contradecían esa creencia que estaba muy impregnada en la gente sobre el Mesías. Y como tenían esos conocimientos sobre Jesús, por tanto que fuera y quisieran que fuese el Mesías, caía por tierra. Entonces corrían esos comentarios en aquellos días en Jerusalén, llevando a la gente a mirar con recelo dicha realidad. En ese contexto, Jesús se ve obligado a intervenir, contradiciendo lo que se estaba expresando en ese momento por la gente. Les explica que conocer sobre su patria y origen de donde él procedía pasa a ser totalmente secundario, pues no es lo esencial, lo más importante de la verdadera cuestión. Pasa que Jesús nunca se había presentado como alguien famoso que procedía de alguna ciudad. Jesús se presenta como el enviado de Dios, y así es el representante de quien lo envía. Es la verdadera cuestión de nuestra narración, la que Jesús está planteando, diciendo que su origen es oculto, nadie lo conoce, no lo conocen, porque los judíos sobre la verdad de las afirmaciones de Jesús, de ahí que la conclusión sería que no quieren escuchar el testimonio de Dios porque están cerrados a la fe, encerrándose en su orgullo. En este sentido, será importante para nosotros dar testimonio a favor de Jesús, pero no porque Él necesite de nuestro testimonio, sino porque nosotros necesitamos vivir dentro del ámbito de la vida para alcanzar la salvación que ya está dada, pero que es necesario antes decirle sí con gestos y palabras. Lo que Jesús dijo de los judíos que nunca escucharon la voz del Padre es muy triste y fuerte. Además dice que su palabra no habita en ustedes, justamente porque se cerraron a que la gracia obre en sus corazones. Jesús vino para que tengamos vida y vida en abundancia, que solo se logra tenerla cuando la vida de Dios plenifica nuestra vida. Es decir, esa vida eterna ya comienza en nuestro aquí y ahora, en la medida en que vivamos en gracia de Dios, obedientes a su voluntad. Ojalá que ayudemos a que esa vida de Dios se comunique a las almas. Seamos ese instrumento del que Dios se valga para llegar a los corazones de las personas. Nuestra vida cristiana debe dar testimonio claro acerca de Jesús. Imaginémonos que la razón por la que vino Juan el Bautista al mundo fue dar testimonio de Jesús. Nuestra razón debe ser dar ese testimonio, haciendo que el Espíritu Santo, el Espíritu de Jesús, llegue a los corazones del mundo entero. Seamos los portadores de Jesús, mejor aún, seamos Cristo mismo en medio de las tinieblas, de la incertidumbre y adversidades. Llevemos la vida de Cristo, iluminando cualquier situación que se nos presente en la historia, misionando con amor siempre y con todos. Terminamos nuestra reflexión con nuestra oración hecha gotas de amor. Perdón, Señor, porque muchas veces nos cuesta creer en ti y en tu palabra, porque estamos muy atados a lo sensible y los criterios de las ciencias positivas. Ayúdanos a confiar en ti, en tu palabra, porque habla siempre con autoridad, pues tu palabra es viva y eficaz, produce en la realidad lo que dice. Gracias por revelarnos el rostro del Padre y su voluntad para con nosotros,
en vistas de vivir nuestro discipulado misionero. Amén. Misionando con amor, un paso al día, un camino de fe.